Buenos días, ¿cómo están, chicos? Tengan todos un buen día. El día de hoy vamos a iniciar con la videoconferencia de la semana 10. Bien, para iniciar la semana 10 nos corresponde hablar respecto a las técnicas cuantitativas de recolección de datos, ¿no? Que corresponde a la unidad 3. Empezamos. Ahora sí, problemas técnicos. Bien, como les decía, la semana 10 tiene como introducción lo siguiente, ¿no? Una vez que hemos seleccionado el diseño de investigación apropiado y la muestra adecuada, probabilística o no probabilística, de acuerdo con nuestro problema de estudio y nuestra hipótesis, la siguiente etapa consiste en recolectar los datos pertinentes sobre los atributos, conceptos o variables de las unidades de análisis o casos, ¿no? Que son los participantes, los grupos, las organizaciones, ya, etcétera. Cuando nosotros recolectamos los datos, ¿no? Implica elaborar un plan detallado de procedimientos que nos conduzcan a reunir datos con un propósito específico. El plan para la recolección de datos incluye determinar, ¿no? Ciertos puntos. Por ejemplo, ¿cuáles son las fuentes de donde se obtendrán los datos? Es decir, los datos van a ser proporcionados por personas, observaciones, o que se encuentran en documentos, archivos, base de datos, etc. Otro punto es en dónde se localizan tales fuentes, ¿no? Regularmente en la muestra seleccionada, pero es indispensable definir con precisión dónde localizamos nuestras fuentes. El siguiente punto es que a través de qué medio o qué método vamos a recolectar los datos. Esta fase implica elegir uno o varios medios y definir los procedimientos que utilizaremos en la recolección de datos. El método o métodos deben ser confiables, válidos y objetivos. Una vez recolectados, ¿de qué forma vamos a prepararlos para que puedan analizarse y respondamos al planteamiento del problema? Todos estos puntos también lo hemos visto anteriormente. Estamos refrescando las mentes, ¿no? Para poder nosotros trabajar correctamente en nuestro planteamiento de problema, ¿ya? Y nuestra hipótesis. Bien, acá algunas diferencias. Ya hemos visto anteriormente también el tema de la investigación cualitativa y lo que viene a ser la investigación cuantitativa, ¿no? Estas vamos a presentarles en este cuadro, ¿no? Cuáles son las principales diferencias entre la investigación exploratoria, que viene a ser la cualitativa, y la concluyente, que viene a ser la cuantitativa. Bien, en lo que se refiere a objetivos, la investigación cualitativa, ¿no? Tiene por objetivo obtener una comprensión de las razones y motivaciones subyacentes. En cambio, la investigación cuantitativa obtiene datos que generalizan a la población de interés y comparan resultados. La muestra en la investigación cualitativa es un número reducido de casos no representativos. En la investigación cualitativa tiene gran cantidad de casos representativos, ¿no? Hablamos de cantidad, de mayor población, de mayor muestra, ¿no? Mayor tamaño de muestra. En la recopilación de datos en la investigación cualitativa no es estructurada. En la cualitativa sí, tiene una estructura, cómo trabajarlo. La investigación cualitativa, ¿no? El análisis de los datos no es estadístico, lo podemos hacer de forma manual, ¿no? Como les mencionaba, por la cantidad de la muestra que vamos a utilizar. En cambio, la investigación cuantitativa es estadístico. Los resultados en la investigación cualitativa importa más la comprensión de los motivos que los datos generalizados. En la investigación cuantitativa interesan los resultados sin comprender las razones, ¿no? En este caso, pues vamos a ver si la hipótesis que hemos planteado es correcta o no lo es. Y ahí concluye, por algo es concluyente. Importante, ¿no? Importante saber que el plan debe tener definidos claramente varios elementos. Las variables, ¿no? Que son conceptos o atributos a medir,
contenidos en el planteamiento, hipótesis del estudio, las definiciones operacionales, que es la manera como hemos operacionalizado las variables en crucial para determinar el método, ¿no? Para poder medirlas, lo cual a su vez resulta fundamental para realizar las inferencias de los datos, la muestra y los recursos disponibles de tiempo, apoyo institucional y todo eso, ¿no? Ahora, los datos cualitativos versus los datos cuantitativos, ya hemos conversado respecto a ello, ¿no? Pero vamos a tomarle más en cuenta lo que son los cuantitativos, ¿ya? Que son aquellas que indican características medibles o contables, son discretas, toman valores enteros y en la mayoría de los casos pueden ser situadas dentro de un rango, ¿no? Por ejemplo, el número de elementos vendidos, número de hijos, número de animales de una granja, ¿no? Podemos hablar a nivel local, nacional, internacional, ¿ya? Continuos. Toman valores en números reales, pudiendo así tener infinitos y diferentes valores dependiendo de la precisión de una medida. Ejemplo, el peso, la estatura, la temperatura, la velocidad, ¿no? Son ya valores infinitos y diferentes. De la cualitativa, bueno, pues son aquellas que indican una cualidad o una característica no medible o contable. Existen dos tipos de variables cualitativas, que es la nominal y la ordinal. La nominal, características o cualidades cuyas categorías no tienen un orden preestablecido. El ejemplo, en el sexo, el deporte favorito, nacionalidad, no hay un orden, ¿no? En el sexo puede ser 1 mujer, 2 varón, o si no 1 varón, 2 mujer, no tiene un orden establecido, ¿ya? En la ordinal son características o cualidades cuyas categorías tienen un orden preestablecido. Hablamos aquí del orden. Por ejemplo, las calificaciones, grado de interés de un tema, estrato social, nivel académico, ¿no? Si hablamos de nivel académico, pues hay un orden, ¿no? Empezamos por lo que es el grado de inicial, primaria, secundaria, universitario o superior, que puede ser técnico, universitario. Hay un orden, ¿no? No vamos a empezar, no son un niño de 5 años a la universidad. No, ¿verdad? Hay un orden, ya igual en lo que es calificaciones, ¿no? Es de o bien aprobado, desaprobado, ¿no? Satisfactorio, notas en ese sentido, ¿ya? Bien. Perdón. Ejemplo. Analizar la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo en los trabajadores de una universidad. Pregunta. ¿Cuál es la relación entre la satisfacción de las recompensas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal y la confianza en sí mismo de los trabajadores de la Universidad Mariana? ¿Cuáles son las fuentes? La fuente viene a ser acá que son los trabajadores de la Universidad Mariana. ¿Dónde se localizan? En la sede principal de la Universidad Mariana. ¿A través de qué método vamos a recolectar datos? Pues como son trabajadores de la universidad, vamos a realizarles entrevistas, utilizando un cuestionario que será aplicado por los entrevistadores calificados. ¿De qué forma vamos a preparar para que puedan analizarse? Bien, ahí tenemos la matriz de datos, ¿no? Que son los elementos. De la matriz son las variables a medir, que es la satisfacción de las personas, el grado de responsabilidad, el desarrollo personal, la confianza en sí mismo. Las definiciones operacionales son la escala de un cuestionario que mide las variables de interés denominado pues encuesta del clima organizacional. La muestra va a ser de 300 trabajadores, los recursos disponibles pues son económicos, suficientes, ¿no? El tiempo será un mes. Todo eso lo van a desarrollar dentro de un mes. Ahora, existen diversos tipos de instrumentos de medición, cada uno con características diferentes. Sin embargo, el procedimiento general para construirlos y aplicarlos es semejante. Este se resume mediante las etapas presentadas, ¿no? A continuación y corresponde a la parte del plan de recolección que contesta a la pregunta: ¿a través de qué método vamos a recolectar los datos? Proceso para construir un instrumento de medición. La fase 1, ¿no? Redefiniciones fundamentales. En esta etapa se deberán reevaluar las variables de la investigación, el lugar específico donde se recabarán los datos, el propósito de tal recolección, quiénes y cuándo, ¿no? Es el momento, van a ser medidos, las definiciones operacionales y el tipo de datos que se requieran obtener.
Bien, chicos. Esto es lo que se les puede alcanzar respecto a los temas de técnicas cuantitativas. En la plataforma estamos nosotros también poniendo algunos avances, algunos titulares, ¿no? Que algunas lecturas que les recomiendo lo lean para que puedan ustedes ampliar más el tema de las técnicas cuantitativas, porque es un tema muy extenso. Ya, chicos, espero que haya sido de su agrado y su